Hola familia, buenas noches, nos da mucho gusto que estén conectados el día de hoy. Por esta ocasión solamente va a ser en línea nuestra reunión de estudio y te animamos a que ahí en tu casa puedas disponer de tu corazón para adorar juntos al Señor, y vamos a comenzar con un tiempo de alabanza y luego después continuamos con un tiempo de palabra. Así que te animamos a que te pongas de pie y vamos a adorar juntos a Cristo. Hola familia, amistad, es un gusto estar aquí bendiciendo el nombre de Dios. Dice el Salmo 34, el versículo 1: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. En tiempos buenos y en tiempos malos, el Señor sigue siendo nuestro Dios, nuestro Señor. Y el entonar alabanzas, el dedicarle a Él nuestra alabanza, es un arma poderosa para levantar nuestro ánimo, para levantar nuestro corazón, y que a pesar de estar en situaciones difíciles, Él se manifiesta, porque Él lo prometió. Él estará siempre que dos o más invoquen su nombre. Y esta es hora de alabarle, de bendecir su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Se postrarán ante Él. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán, el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Por esa sangre hermosa en la cruz, nadie como tú. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero
Amén, Señor. Porque nos haces cantar, Padre. Venimos delante de ti esta noche. Ahí en donde estás, en tu hogar, en donde estés viendo esta transmisión, Cristo está en este lugar. Estás, guíame a la roca que es más alta que yo. Son tus alas mi seguridad. Eres tú la roca de mi salvación. Jesús, mi confianza está en ti. Jesús, mi confianza está en ti. Mi torre fuerte, seguro estaré. Alto refugio es tu nombre. Tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. Mi torre fuerte, en ti confiaré. Mi esperanza en la adversidad. Tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. Llévame, llévame al lugar donde tú estás y guíame. Guíame a la roca que es más alta que yo. Son tus alas mi seguridad. Amén. Eres tú la roca de mi salvación. Jesús, mi confianza está en ti. Solo en ti. Jesús, mi confianza está en ti. Mi torre fuerte, seguro estaré. Alto refugio es tu nombre. Y tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. Ven, Señor. Mi torre fuerte, en ti confiaré. Mi esperanza en la adversidad. Tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. Oh Señor, corremos a ti, Padre, en esta noche. No importa, Dios, corremos a ti a encontrar refugio. A ti correrá el justo y con tu poder lo levantarás. Así es, Dios. A ti correrá el justo y con tu poder lo levantarás. A ti correrá el justo y con tu poder lo levantarás. Yes. A ti correrá el justo, con tu
ti correrá el justo y con tu poder lo levantarás. Una última vez, a ti correrá el justo y con tu poder lo levantarás. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos esto, Padre, para tu iglesia, para esta ciudad, para esta nación, Señor. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias al equipo de alabanza por este tiempo tan padre de adoración. Y en este mismo sentir queremos recordarte las formas que tenemos para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Puede ser aquí en las instalaciones de Amistad de Monterrey, también en nuestras reuniones del domingo. Puedes realizar una transferencia a la cuenta bancaria que está apareciendo en pantalla. También puedes meterte a nuestra página de internet amistaddemonterrey.org/dar y ahí aparecerá un botón que dice Dar Ahora. Muchas gracias a todos por sus aportaciones y ahora vamos a continuar con la palabra del día de hoy. Va a estar compartiendo con nosotros nuestro pastor Tao Salinas y pues vamos con Tao. Qué gusto, iglesia, nuevamente estar aquí con ustedes en esta noche. Y bueno, aunque hoy no podemos reunirnos de manera presencial, yo sé que todos estamos hoy conectados en nuestras casas, pudiendo pasar este tiempo delante de Dios. Y qué mejor hacerlo cuando estamos en un tiempo de ayuno y oración. Ha sido tan bueno este tiempo, hemos tenido unas temáticas tan ricas y enriquecedoras a nuestro espíritu. Empezamos con un ayuno de arrepentimiento, luego estuvimos viendo un ayuno de revelación y luego hoy estamos en un ayuno que vence las tentaciones, y mañana estaremos viendo al Espíritu Santo reflejado en el ayuno. Y es que esta práctica espiritual nos acerca más a Dios, y como hemos estado viendo, el día de hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Vamos a estar dando unas enseñanzas. Hoy se puede decir que es la primera parte, la segunda parte lo veremos la semana que entra. Estará con nosotros el pastor Rafa, pero lo que yo quiero animarte el día de hoy es que puedas concentrarte ahí en tu casa, abrir tu Biblia y buscar a Dios en esta noche. La enseñanza de hoy, bueno, se llama como el tema de hoy, el ayuno que vence las tentaciones. Y no es algo nuevo decir que todas las culturas han experimentado o han practicado el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Una definición del ayuno es abstenernos de comida para propósitos espirituales. En lo que estamos haciendo, el dedicarle tiempo a abstenernos de ciertas comidas, tiene un propósito meramente espiritual. Es una disciplina que nos recuerda nuestras emociones, nuestra mente y nuestro corazón deben de estar orientados a Dios. Y durante este tiempo nos enfocamos en la oración, en la meditación de lo eterno, pero en ocasiones estamos más dispuestos a ayunar en otras cosas. Estamos dispuestos a ayunar a lo mejor por cuestiones físicas, pero ¿cuánto más deberíamos de ayunar en las cuestiones espirituales? Jesús decía en el Sermón del Monte, cuando ayunen. El ayuno debía de ser una práctica del cristiano, del discípulo, de aquel seguidor de Dios. El ayuno tiene que tener un propósito bien identificado. Muchas veces entramos a estos tiempos de ayuno sin tener un propósito claro en nuestros corazones de lo que queremos obtener alrededor de ello. Por eso es que ha sido tan bueno tener puntos de oración y puntos hacia dónde enfocar estos tiempos de ayuno. Ahora,
Tenemos que tener algo bien claro. El ayuno no impresiona a Dios. El ayuno no le tuerce la mano a Dios para que Él actúe a favor de nosotros, ni tampoco por medio del ayuno encontramos la aceptación con Dios. La aceptación es solamente por medio de la fe en la obra de Cristo, lo que nos hace aceptables a Dios, y no son nuestros esfuerzos. Solo acercarnos a Dios por medio de la fe y el arrepentimiento es que tú y yo podemos encontrar la salvación. Pero se demanda en el ayuno una intencionalidad y tiene que ser algo voluntario. Tiene que ser algo voluntario. Pero te voy a decir algunos beneficios. El ayuno es una práctica que trae propósito, fortaleza, obediencia, revelación y nos ayuda a vencer la tentación. Así que quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2. Y luego nos vamos a brincar al versículo número 14. Lucas 4, versículo del 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y luego dice el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vemos a Jesús teniendo un tiempo de ayuno de 40 días. Tiempo de dedicarse, de meterse a buscar a Dios, de concentrarse en Dios. Y hay algunas cuestiones que quisiera hablar aquí, pero antes de entrar a estos versículos a fondo, quisiera hablar un poco del contexto. Este pasaje de Lucas capítulo 4 sucede después del bautismo de Jesús. Esto sucede tiempo después del bautismo de Jesús, o acto seguido después del bautismo de Jesús. Pero sucede también en un tiempo después de que Juan el Bautista había salido de entre ellos con un mensaje que decía: mira, a la verdad yo bautizo con agua, decía Lucas capítulo 3 versículo 16. A la verdad yo bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista había profetizado que iba a venir uno después de él, que iba a ser más grande de él, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y en esos tiempos Jesús estaba manifestando. Era el tiempo donde Jesús iba a comenzar su ministerio. Él nunca pecó, y el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. La gente venía a él para arrepentirse de sus pecados, para encontrar cierto favor delante de Dios. Pero cuando llega Jesús llega y es bautizado. Versículo 21, Lucas 3, 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ahora, Jesús nunca pecó. Jesús no pecó, Él no necesitaba entrar a un bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, Él se identificó con nosotros en un acto profético de lo que iba a suceder tiempo después en la cruz, dejando caer toda la ira de Dios sobre su persona, pero que Él al tercer día resucitaría, se levantaría de las aguas. Y eso es lo que estaba haciendo en este momento. Jesús fue a ser bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no necesitaba arrepentirse, como lo digo. Él nunca pecó, pero se identificó con nosotros aún en esto. Y justo después de esto lo pone en una manera muy particular, porque Mateo y Marcos brincan de esta historia del bautismo directamente a la tentación de Jesús en el desierto. Pero Lucas hace algo en particular. En esta porción coloca la genealogía de Jesús. Coloca la genealogía de Jesús y la pone de una manera muy estratégica y muy acertada, porque termina el versículo 38 del capítulo 3 de Lucas diciendo: Jesús, hablando de él, es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Y lo pone de una manera muy particular. Él está conectando lo que va a suceder después de la tentación de Jesús con lo que sucedió en el huerto del Edén, allá en Génesis 3. Él está diciendo, mira, Jesús es hijo de Adán, pero viene el postrer Adán. Viene Jesús también aquí a la tierra. Adán vivió en la abundancia y en la bendición, pero fracasó al comer del fruto. Cristo en la esterilidad del desierto y la maldición, Él venció, guiado por el Espíritu Santo para presentarnos al postrer Adán, venciendo la tentación. Y eso es lo que Lucas nos está presentando momentos antes de llegar al capítulo 4 de Lucas. Así que lo podemos leer nuevamente. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo y Marcos no mencionan que Jesús era lleno del Espíritu Santo. A lo mejor lo daban por entendido, pero Lucas lo enfatiza. El Evangelio de Lucas es el único que enfatiza que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, es algo que Lucas está tratando de hacer memoria una y otra vez. Ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 1, versículo 15, donde le había sido profetizado que él sería lleno desde antes de nacer del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y una condición para entrar a estos tiempos de ayuno es que tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una condición que tenemos que tener como creyentes. Solo después de que Dios nos da vida por medio de Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. Esa es una realidad que tú y yo tenemos que entender. Hemos sido sellados con las arras del Espíritu sobre nuestras vidas. Ya ha sido derramado ya. Y ahora podemos dedicarnos al ayuno. Llenos del Espíritu Santo podemos entrar en este tiempo voluntario de debilidad, donde quebrantamos nuestra carne con propósitos eternos. Ahora, esto del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo tiene que ser una constante en la iglesia. Dios ha derramado a su Espíritu para empoderarla en estos tiempos, para vencer ante las tentaciones y para poder someternos ante la voluntad del Padre y cumplir sus propósitos de su reino, que su reino sea establecido. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 4 nos presenta cómo se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 4:8, Pedro es lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5, Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 13:9, Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces tú ves una constante en los discípulos, pero no nada más ellos, así como los discípulos y los seguidores de Jesús eran llenos del Espíritu Santo. Ahora es un mandato que también le da a la iglesia y les dice: antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos el impulso del Espíritu Santo para ser llenos de Él. Lo necesitamos a Él en estos tiempos. Necesitamos su Espíritu Santo. Ahora, dice Romanos capítulo 8. No pierdas Lucas, quiero llevarte a Romanos 8, versículo 5. Dice: porque esos son los de la carne, los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ahí vamos a encontrar, ¿sabes qué? Vida y paz. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos que ocuparnos del Espíritu. Nosotros tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Y este tiempo de ayuno nos permite dejar de vista las cosas terrenales para poner nuestra mirada en las cosas eternas. Este es tiempo de poner nuestra mirada en las cosas eternas, aquellas que no son temporales. Y una vez que nos ocupemos de ello, encontramos vida y paz. Y esas cosas están escondidas en Dios. Esas cosas están escondidas en Dios. Ahora, si regresamos a Lucas capítulo 4, dice que por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, dice Mateo que era un tiempo de ayuno. Aquí dice que no comió nada, pero Mateo nos dice que era un tiempo de ayuno que duró 40 días. ¿Qué tiempo tan singular? Hay otras personas que pasaron lapsos de 40 días. Moisés
en Éxodo capítulo 34, versículo 28, nos dice que él estuvo 40 días ayunando en el monte Sinaí. Otro personaje es Elías, en Primera de Reyes 19:8. Dice que él estuvo también 40 días en ayuno hasta llegar al monte Horeb, donde tiene ahí un encuentro con Dios. Y el pueblo de Israel, que yo creo que es el personaje más significativo, que dice, estuvo 40 años vagando en el desierto a causa de la incredulidad a la voz de Dios. 40 años vagando en el desierto. Aquí vemos a Jesús 40 días en el desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Ojo, el que lo llevó fue el Espíritu Santo. Habrá momentos donde nos lleve el Espíritu Santo al desierto para ser probados, para que salga lo que hay en nuestro carácter, para que salga lo que hay adentro en nuestros corazones de cada uno de los creyentes. Pero es curioso cómo es que esto sucede después de haber sido bautizado en el Jordán. Después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, es llevado al desierto. Parece que Él está diciendo que se acaba de identificar con nosotros y que Él está dispuesto a morir y resucitar y darnos vida eterna. Pero no solo eso, Él toma su papel y va al desierto, al lugar donde los padres, los antepasados no pudieron acatar y obedecer la voz de Dios. Ahora Jesús va a las consecuencias del pecado del hombre, va al desierto para restaurar aquello que el hombre no podía. Cristo lo iba a vencer. Qué curioso que es tiempo después que Jesús va a este punto nuevamente. Y va en un tiempo de debilidad. Va en un tiempo de debilidad en su carne. Dice que tuvo hambre, es una realidad. Él es 100% Dios, pero también 100% hombre. Él fue probado en su humanidad. Él tenía hambre. Y las tentaciones de Jesús fueron tentaciones reales que apelaban a la humanidad de Cristo. Experimentó Cristo necesidades físicas básicas como cualquier ser humano, el querer comer. Pero Él entendía, Cristo entendía que se encontraba en un lugar de prueba a la fidelidad y al compromiso de Dios para traer una libertad. Y en eso aparece un personaje, versículo 3 y 4. Y yo creo que vamos a ver nada más la primera tentación de Jesús, pero tiene tanto que decirnos. Si tú gustas, te puedes meter a toda la historia completa, que tiene tanta riqueza bíblica, pero quisiera quedarme solamente en la primera tentación de Jesús. Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo llega el tentador a la persona de Cristo. Ojo, aquí no llega Dios a tentar a Cristo, porque dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Es Satanás quien llega a tentar. Todas las tentaciones están en la persona de Satanás viniendo a tentar, porque Satanás es real. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo que anda buscando a quien devorar. Y él está buscando hacer caer a la iglesia. Él está buscando hacer caer a cada uno de nosotros. Él estaba buscando hacer caer a Cristo. Y usa el versículo anterior, usa el versículo 22 como la base para las tentaciones. Antes había oído una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora viene el diablo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, confronta a la iglesia, confronta a Cristo con su identidad. Tú eres el Hijo de Dios. Pero yo creo que más que confrontarlo diciendo, ¿será que eres hijo de Dios? Yo creo que el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. Y le está diciendo, bueno, tú tienes como hijo de Dios el poder para que esas piedras se conviertan en panes. Tú tienes el poder para transformar la materia. Tú tienes poder sobre la materia. Tú tienes poder sobre lo sobrenatural. Tú eres el Hijo de Dios. Eso no te cuesta ningún trabajo. Y esto es algo que Jesús experimentó a lo largo de su ministerio. Cuando se acercaban los fariseos decían, si tú eres hijo de Dios, prácticamente,
haznos señal, haznos maravillas. Queremos ver las señales. También puedes verlo en la cruz a Jesús. Como le decían, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz. Esto fue algo que experimentó Cristo a lo largo de su ministerio. Y qué curioso que está en el inicio de su ministerio. Qué importante es estas palabras. Que el diablo llegó a tentarlo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y llega confrontándolo, si tú eres hijo de Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios es la base de las tentaciones. Ese es el centro. Satanás busca tentar a Jesús para que haga algo usando su deidad. Pero escúchame bien, fuera de la sumisión a Dios o fuera de la voluntad de Dios. Yo sé que todos vemos la tentación como los frutos de la carne. Quiero llevarte a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, Pablo le dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. El punto que está diciendo aquí Pablo es que andemos en el Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, movida a tener tiempos de ayuno, de oración, de meditación en la persona de Dios, buscando tener una sumisión a su voluntad y a sus planes. Pero a veces vemos las tentaciones solamente con las cuestiones externas, con los frutos que aquí los menciona. Versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales los amonesto, de las cuales yo ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a veces vemos como que tenemos que vencer estas tentaciones. Tenemos que vencer la tentación de la borrachera, tenemos que vencer la tentación de los celos, tenemos que vencer la tentación sexual, tenemos que vencer la tentación de la ira, de las herejías, de las disensiones, de los homicidios. Es que tengo muchas tentaciones y eso es lo que parece que queremos ver. Pero lo que está detrás de estas acciones es que está siendo gobernado por la carne. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne son esos deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Son esos impulsos internos que se oponen a Dios. Esa es la carne. Y eso es lo que está detrás de todo este mensaje. Las tentaciones que tuvo Jesús eran impulsos que buscaban que se opusiera a Dios. Ahora, la tentación no es pecado. Considerar la tentación es pecado. Vino Satanás a tentarlo, buscando que se opusiera a Dios, que hiciera cosas fuera de la voluntad de Dios, que se moviera fuera de la voluntad de Dios. Pero Jesús caminó aquí en la tierra con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, templanza. Pero estas cosas, fíjate bien, dice el versículo 24, pero son los de Cristo que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesús caminaba lleno del Espíritu Santo en el desierto. Jesús estaba en ese momento caminando en la voluntad de Dios, diciendo, mira, Juan 5:19 dice, de cierto los digo, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que hace,
ver del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Jesús estaba confiando en la provisión de Dios y en el tiempo de Dios, sometiéndose a su voluntad. Él estaba pasando hambre, sí. Él estaba pasando tiempos de dificultad, sí. Él estaba yendo al desierto de manera voluntaria, eso es una realidad. Pero de igual manera, en este tiempo de ayuno que él estaba experimentando, lo lleva a vivir una vida, no por su propia voluntad, ni por sus derechos, ni su autodependencia. Todo lo contrario, busca una vida bajo la voluntad de Dios, hacer lo que él quiere que hagamos, y no haciendo o no viviendo bajo nuestra dependencia, sino en completa dependencia a Dios. El ayuno estaba provocando eso en Jesús. El ayuno debe de provocar lo mismo en nosotros. Una dependencia en Dios. Un no querer hacer lo que nosotros hacemos, sino ahora hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir bajo el Espíritu Santo. Santiago me dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado eres si tú soportas la tentación. Y la tentación es el no someternos a la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Va a venir el diablo buscando que tú hagas las cosas contrarias a la palabra, chuecas a la palabra. Separarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, Jesús está siendo tentado por el diablo, que le dice: convierte esas piedras en pan. Pero eso no tiene nada de malo. Cristo tiene el poder, tiene una necesidad, y Él tiene el derecho para convertir esas piedras en panes. Pero Cristo en el desierto es el ejemplo del justo que por fe, lleno del Espíritu Santo, vive orientado a Dios. La realidad es que el primer Adán, tuvo en sus manos, en una mordida a un fruto, el futuro de la humanidad. Y Jesús de igual manera tenía el futuro de la humanidad al convertir esas piedras en panes. Había algo más trascendente, no algo tan simple. Para Jesús era tan simple haber convertido esas piedras en panes, como lo fue caminar sobre el agua, como lo fue resucitar a Lázaro. Eran cosas tan sencillas para Él, pero solo bajo la sumisión y en los tiempos del Padre. Pero aquí Satanás está moviéndonos para que haya una incredulidad a la voz de Dios. Y tú puedes decir: bueno, Dios ha dicho esto, pero no es cierto. Lo que sucedió en Génesis 3, con que Dios ha dicho que si comes de ese árbol morirás, no es cierto. No va a pasar. Y que haya una incredulidad a la voz de Dios, que ha dicho: tú eres mi hijo amado. Bueno, si yo soy tu hijo, ¿por qué no me has provisto? Déjame ahora, tomo de mis recursos para saciarme. Eso es lo que está viniendo el diablo. Pero en este tiempo de ayuno, de comunión, de intimidad con el Padre, tenemos que tener algo, y va a desarrollar algo este tiempo de ayuno. Esto no es en vano, esto está desarrollando algo en nuestros corazones. ¿Y sabes qué es? Discernimiento. Está desarrollando en estos tiempos discernimiento. Discernimiento a la hora que venga el tentador, con la escritura citándola para tentarnos. O cuando venga el tentador para decirnos: convierte eso que tú tienes a tu alcance, hazlo realidad, hazlo visible. Vivimos en una generación que podemos tener todo con nuestros celulares. Hoy todo lo tenemos al alcance de nuestras manos, ni siquiera tenemos que salir de la casa. Podemos ver las predicaciones, podemos pedir el mandado, podemos hacer todo, podemos mandar nuestro diezmo, podemos trabajar desde casa. Hoy ya no tengo que interactuar, hoy puedo hacer todo. Pero el problema detrás de esto es una mentalidad de yo puedo tener todo lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento en el que yo quiera. Habrá personas que tienen la capacidad económica para hacerlo. Bueno, Jesús sobresale a todo el poder económico que tú llegues a tener. Porque Jesús tenía todo, el poder y el derecho, la autoridad para convertir esas piedras en panes. Pero el problema aquí es que Jesús tenía el discernimiento para percibir aquello
que otras personas no percibieron. Adán no percibió que al comer ese fruto, todo el futuro de la humanidad estaba ahí. Esaú, un personaje de la Biblia, tú puedes darte cuenta que no percibió que al comer ese guisado que había hecho Jacob, iba a perder su primogenitura de manera permanente, y la menospreció la primogenitura. Pero aquellos que no percibieron cosas eternas en un pequeño guiso, Cristo sí la percibió. Cristo se dio cuenta de eso. Y no nada más eso, en estos tiempos la iglesia tiene que ser una iglesia percibida de los tiempos y de las acciones, que cada cosa tiene un impacto eterno, que cada decisión, que cada momento, cada acción en nuestro día a día tiene impactos eternos. Pero Cristo está viniendo para decirnos y mostrarnos el ejemplo de cómo Él venció las tentaciones, de cómo Él superó a través de la Escritura, dándose cuenta y discerniendo las motivaciones del diablo y diciendo: yo soy hijo de Dios, no porque tú lo digas, o no porque yo manifieste o haga o tome aquello. Yo soy hijo de Dios porque Dios me ha salvado, Dios me ha dado vida y yo soy su hijo. En estos tiempos la iglesia anhela esta comunión con el Padre. Ahora, después de pasar el Mar Rojo, el pueblo de Israel es significativo que en lugar de confiar en la voz de Dios que los iba a sustentar y proteger, lo primero que hicieron fue murmurar contra Dios y contra Moisés porque tenían hambre. Qué curioso, ¿no? Que el pueblo de Israel también está murmurando por la comida. Israel fracasó en el desierto y por eso estuvo 40 años. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban viendo cómo satisfacer sus necesidades fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el pueblo de Israel solo tenía 3 días sin comer y a los 3 días ya se estaban desesperando. Pero Dios los estaba probando en el desierto. Dios estaba probando sus corazones. Es preferible pasar unos días hambriento en la voluntad de Dios que saciado fuera de su voluntad. El ayuno nos fortalece para vencer las tentaciones de oponernos a la voluntad de Dios. En el caso de Cristo, el apetito, dice aquí que Él tenía hambre. El apetito no era el problema. El problema es que cuando el apetito no quiere someterse a la voluntad de Dios, eso provoca rebelión. Y esa rebelión es lo que provoca todas las tentaciones. Es lo que provoca todas estas maneras o expresiones o manifestaciones de la tentación. Yo no sé en qué tentación, cuál es tu lucha. Si es una lucha de deudas, si es una lucha sexual, si es una lucha de tentaciones económicas o de celos o de querer lo que no es tuyo. Yo no sé cuál es la tentación que tú y yo podamos estar luchando día a día. Pero lo que sí sé es que si no sabemos someternos a la voluntad de Dios, eso va a provocar rebelión, y el rebelarnos contra Dios va a hacer que hagamos las cosas contrarias a su voluntad. Pero Cristo no se deja llevar ni aún por sus apetitos físicos más básicos como comer. Tenía hambre, pero ni eso lo movió para hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y esto nos debe dejar una lección, iglesia, que aún las cosas más simples del día a día tenemos que someterlas a la voluntad de Dios. No hay cosa alguna que vivamos día a día que podamos hacer alejados de Dios. Dios está en todo momento, Dios está en todo lugar, y en el momento en el que nosotros acudimos a Él, Él nos responde, Él nos oye y Él está con nosotros. Pero el problema aquí es que hay un tentador que te dice: hazlo sin consultar, hazlo sin ver la palabra, hazlo sin caminar en los principios y en el carácter de Cristo, hazlo alejado de Él. Y cuando hacemos eso, nos rebelamos contra la palabra. Pero detrás de una prueba, de una tentación, hay un propósito que tiene que ver con lo eterno. Cuando te das cuenta de la mordida de Adán,
tuvo un impacto eterno. Esaú, impacto eterno. El pueblo de Israel murmurando por la comida, impacto eterno. Cristo, al no convertir esa piedra en pan, tuvo un impacto eterno de redención. Tengo que discernir y resistir la prueba para encontrar el propósito. Dice ahí Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. El diablo va a huir cuando tú y yo nos sometemos a Dios, cuando hay esta sumisión a Dios. Y ese es el pasaje, ese es el tema central de las tentaciones de Jesús. Una y otra vez sometiéndose a la voluntad del Padre a través de la palabra. Y esas son personas que saben caminar conforme a la palabra. Gente que se somete a la palabra. Gente que ve la escritura y se somete a ella y dice, no es lo que yo quiera hacer, es lo que la palabra de Dios me muestra. Y Cristo es el verbo. Entonces lo que la palabra de Dios y la persona de Cristo me han mostrado y se han revelado a mi vida, es donde yo voy a estar caminando. Y yo no me voy a mover ni a derecha ni a izquierda de lo que la escritura me dice. Y si tú y yo hacemos eso, vamos a poder vencer las tentaciones como Cristo las venció. Cuando Cristo vence esta tentación, el diablo no se queda ahí. Viene una y otra y otra y otra vez. Ahí Marcos menciona que había unas fieras también dentro de las tentaciones. Hay toda una oposición en contra del pueblo de Dios. Hay toda una oposición en contra de la persona de Cristo. Pero Cristo en todas salió victorioso. Cristo en todas salió victorioso. Él venció y Él dejó un ejemplo para nosotros, que así como Él venció, nosotros también podemos ahora vencer en Cristo Jesús. Tú y yo podemos vencer en Cristo Jesús. Juan 14:12 dice, de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ahora en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, podemos vencer la tentación. El Espíritu Santo nos da el poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la misma muerte, sobre las tentaciones. Ahora el Espíritu Santo nos da el poder. Y aunque empezó el pasaje en Lucas 4 diciendo Jesús lleno del Espíritu Santo, salió en el poder del Espíritu Santo, salió fortalecido, salió con una revelación. ¿Y cuál fue esta revelación? Lo que Dios ya le había dicho: tú eres mi hijo amado y te he sustentado hasta este día, y 40 días de ayuno no han sido nada para ti porque has estado bajo mi voluntad. Ahora tengo que hacer un paréntesis. No te vayas a aventar un ayuno de 40 días, así nada más. Este ayuno fue movido por el Espíritu Santo, fue guiado por Él. Si tú te vas a aventar un ayuno yo te sugiero que avises a alguien, que le comentes a alguien, que no te lo avientes solo. Pero Jesús estaba aquí, guiado por el Espíritu Santo, y Dios lo protegió, Dios lo proveyó, Dios estuvo con Él. Y Dios está contigo en este tiempo. Cuando obedecemos la voluntad del Padre, entonces es ahí cuando tú y yo experimentamos este poder del Espíritu Santo. Y sales con una revelación diferente, sales con algo fresco de parte de Dios. Dice que Jesús aprendió la obediencia aunque era hijo, por lo que padeció, por este tiempo de padecer. Ahora quiero terminar con una historia. El pueblo de Israel había estado vagando 40 años en el desierto, pero llegado el cumplimiento, el Padre le dijo a Josué que cruzaran el Jordán. Y eso lo puedes ver ahí en Josué capítulo 3. Y me gustaría que fueras conmigo, Josué capítulo 3, ya para terminar. El Padre le da esta instrucción a Josué, que cruzaran el Jordán, que tomaran el arca del pacto en el desierto y cruzaran a la tierra prometida para ellos. Tú puedes ver ahí en Josué capítulo 3, versículo 14. Y dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua,
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como de un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Fíjate bien este versículo. Les dice, hay que cruzar por el Jordán. Hay que cruzar, ellos están en el desierto, pero había que cruzar el Jordán. Había que cruzar ese momento de nacer de nuevo, de morir a su carne, a su antigua manera de vivir, vagando en estos 40 años en el desierto. Y había que resucitar en un nuevo pueblo que caminaba hacia la tierra prometida, donde su mente había sido transformada. Ya no era una mente carnal, sino ahora una mente que caminaba creyendo en la voz de Dios. Y entonces dice que el arca del pacto, cuando los sacerdotes y el arca iban delante, se dividieron las aguas y ellos pudieron cruzar a la tierra prometida. Esta ilustración me permite ver cómo es que en el desierto está el arca del pacto, Cristo mismo venciendo todas las tentaciones para darnos a ti y a mí la oportunidad. Pero hay que cruzar, como Jesús en el bautismo se dio y se identificó con nosotros. Ahora tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Tú y yo tenemos que morir a nuestra carne y vivir en el Espíritu, caminar bajo una sumisión al Padre, y ahí vamos a vencer la tentación. Esa es la sumisión al Padre, que vamos a poder entrar a esa tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y son bendiciones eternas. Como dice Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Son bendiciones espirituales las que Dios te está dando. Son bendiciones de vida y de paz en este tiempo. Todos nosotros somos peregrinos por este desierto de la vida, pero el arca está con nosotros. Podrá venir tentaciones de todo tipo, pero el arca va delante de nosotros. Cristo va adelante. Él va adelante abriendo el camino para que tú y yo crucemos por Él. Por lo que Él abrió. Él venció en el desierto cada tentación que el diablo vino y te ha dado a ti y a mí el poder para vencer en este tiempo. Nos ha dado el poder sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tentaciones, sobre la enfermedad. Tú tienes al Espíritu Santo y puedes ser revestido del poder de lo alto en estos tiempos, si tú solamente te acercas con fe al arca, a la persona de Cristo, y crees en Él, como dice la Escritura, y entonces tú tendrás vida eterna. Y si eso se hace una realidad en tu casa, en tu vida, en tu familia, entonces también tu casa, porque dice, yo y mi casa serviremos al Señor. También tu casa, tu familia, las personas a tu alrededor se van a dar cuenta, porque Dios va a estar en cada uno de nosotros. Él venció, Él fue obediente a Dios, y si Él venció, nosotros también con Él podemos vencer bajo la sumisión a Dios. Y si tú dices, a mí me cuesta mucho trabajo someterme a Dios, someterme a la Escritura, Pablo nos dice, diga el débil, fuerte soy. Porque todos, llenos del Espíritu Santo, somos fuertes en este tiempo. Así que yo te quiero invitar, quiero hacer una pequeña oración. Y si Dios ha tocado tu vida, yo quiero que ahí donde estás puedas hacer una oración y decirle, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú viniste a la tierra, caminaste entre nosotros, te hiciste semejante a nosotros, pero tú nos mostraste un camino a la vida. Señor, yo creo en ti. Ven y hoy lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, bautízame de ti, Señor, y hoy me arrepiento y dejo mi antigua naturaleza de la carne. Esos impulsos que eran contra ti, hoy los dejo. Y hoy se levanta una persona que quiere caminar para darte la gloria y la honra a ti. Lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti,
para caminar este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues que Dios les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el domingo y estamos aquí para servirles. Un abrazo. Muchas gracias, Pastor Tavo, por la palabra del día de hoy. Gracias por animarnos en este tiempo que estamos de ayuno y oración para poder seguir avanzando y venciendo la tentación en el Espíritu Santo. Y bueno, pues antes de terminar, familia, quiero recordarte algunos anuncios que tenemos, unos eventos que vamos a tener ya a la puerta. Uno es que seguimos con nuestro ayuno de 21 días. Te animamos a que puedas estar al pendiente de nuestras redes sociales. Estamos publicando los puntos de oración cada día para que puedas unirte todos como iglesia y estar orando de la misma forma. También ya tenemos a la puerta nuestro Congreso de Pastores, Líderes y Servidores, que va a ser el 4 y 5 de febrero. No te lo puedes perder. Va a ser aquí presencial y también online. Puedes ya inscribirte en nuestra página de internet. El costo es de $200, ya sea presencial u online. Entonces te esperamos para que puedas estar aquí. Si tú eres parte de Amistad de Monterrey o de la red de iglesias de Amistad de Monterrey, aquí te esperamos. También vamos a tener un viaje misionero a Gilitla, San Luis Potosí. Si quieres más información, puedes contactar a Genaro y Laura Hernández, que ellos tienen toda la información. Esto va a ser en marzo, así que puedes ir separando la fecha. Y por último tenemos un viaje a Israel, que va a ser en noviembre. Sé que falta mucho, pero ya puedes ir separando tu lugar, puedes ir pidiendo informes con el pastor Rafa Guerra. Su correo es rafael@amistaddemonterrey.com. Así que ahí puedes pedir todos los informes que tú necesitas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, familia, por estar conectados aquí con nosotros. Te esperamos el domingo en nuestras 2 reuniones a las 11 y a la 1. Ya está el registro abierto, puedes registrarte en nuestra página de internet y nos vemos el domingo. Muchas gracias.